¿qué tal? Aquí este jueves también, por la misericordia de Dios, dando gracias que nos permite avanzar en este verano 2025. En esta primera reflexión más breve, quisiera leer el versículo 12 del Salmo 2, que dice así: Bienaventurados los que en el Señor confían. En los noticieros del 30 de mayo pasado salía la noticia de la decapitación de una niña de 13 años a manos de su padre. Se decía que después este hombre intentó suicidarse. Esto sucedió en una ciudad de España que, como no es grato esta noticia, precisamente por eso obviaré el nombre. Desde luego eso causa dolor, rabia, impotencia, incomprensión. Lo confieso, me desgarró el alma lo que se contaba. Inmediatamente contacté con algunas personas conocidas que tengo en la ciudad donde sucedió y desde su desolación me indicaban que nadie de su entorno o nadie de sus conocidos estaba afectado por eso. En cierto modo me alivió. Pero pienso, ¿y si esa niña hubiera sido una hija mía? ¿Hubiera sido una sobrina, una nieta mía? Si esa madre desolada fuese alguien de mi entorno, fuese mi hermana, fuese alguien de mis amigos, si fuese alguien de mis hermanos en la fe, ¿cómo actuaría yo ahora? ¿Me sentiría aliviado? ¿Cómo pensaría yo en este momento? David vivió situaciones dolorosas. David sufrió situaciones injustas. El rey Saúl, su hijo Absalón y otros quisieron terminar con la vida del propio salmista David. Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 14 nos dice: Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Sí, es desgarrador todo eso, pero qué bendición es tener al Señor incluso en todo eso. A lo largo de mis años, y ya he cumplido los 60 y voy más adelante de los 60, voy 60 y he oído muchas veces a distintos hermanos que han pasado situaciones duras, situaciones desgarradoras, injustas, incomprensibles. Menos mal que tengo al Señor, es lo que me dicen todos. Nunca olvidaré al siervo de Dios Pablo Royce, que fue pastor y fundador de nuestra iglesia, cuando en el comienzo de su recta final, hoy ya él goza de la presencia del Señor, pero en esa recta final, un día en una conversación que tuvimos en su casa, una enfermedad irreversible, me dijo: si la fe no nos vale para esto, entonces es que no nos vale para nada. Desde luego que eran las palabras del salmista David: bienaventurados los que en el Señor confían. Las pruebas, los sucesos, la crueldad, la enfermedad puede ser incalificable y salvaje, pero dado que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, espero que tú también, como todos los cristianos, somos dichosos de creer en Él. Vivamos como lo que somos, como dichosos, como afortunados. Vivamos lo que somos, hijos de Dios.
Un cordial y sincerísimo saludo, 100% sincero, en este jueves en el cual el verano avanza. Quizá como yo tienes un ventilador cerca, quizá lo estás pasando de maravilla, o quizá estás trabajando, y eso también es bueno, qué caramba. Sea como fuere, gloria a Dios porque nos permite tener este tiempo para buscarle. En una reflexión anterior, en una meditación bíblica anterior, comencé a leer y meditar el Salmo 143, versículo 10, que dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Llegamos hoy a la tercera de esta serie, a la tercera parte de esta serie, y recordamos que en la primera decíamos que encontramos, conocemos, aprendemos a hacer la voluntad de Dios teniendo tiempo de oración con tranquilidad, tiempo de calidad de oración con Él cada día. En segundo lugar, una última ocasión que tuvimos, pues hablamos sobre que conocemos la voluntad de Dios teniendo el hábito, la sana costumbre de leer y meditar la Escritura. Y un aspecto que hoy quisiera pensar en esta, como digo, tercera parte es permitiendo que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Jesús nos dijo que una de las funciones del Espíritu Santo, aparte de consolar, etc., sería que Él nos guiaría en todas las cosas. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ten por seguro 100% que el Espíritu Santo vive en ti. El apóstol, y lo dice a una iglesia con muchos problemas, que había algunos pecados bien gordos, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice lo que leo: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo desde el momento en el cual creo en Él. Y esa realidad, aunque a veces quizá la olvidemos, esa realidad debe llevarnos a mantenernos con el ojo avizor, es decir, alertas y vigilantes, comprobando de forma activa cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros. Porque el Espíritu Santo no solamente quiere estar en nosotros, sino que quiere vivir y, digamos así, estar de una forma activa, no pasiva. El Espíritu Santo quiere ser el protagonista de nuestras vidas, porque pertenecemos a Dios, y no estar de una forma pasiva. No quiere ser el invitado. El Espíritu Santo nos enseña a aprender, a discernir, a diferenciar, a distinguir la voz de Dios y el mover auténtico del Espíritu Santo en nuestro corazón. Como decíamos en la ocasión anterior,
orando y meditando su palabra, iniciamos ese aprendizaje, que ojo, y es una excelente noticia, ese aprendizaje dura toda la vida, porque nos damos cuenta cuánto más necesitamos aprender de Dios en cada jornada. ¿Cómo sé? ¿Cómo aprendo a distinguir? ¿Cómo aprendo a diferenciar la genuina voz del Espíritu Santo, el mover de Dios en mi vida? Pues como digo, conociendo la palabra de Dios y no dejándonos llevar por modas, no dejándonos llevar por falsas doctrinas que, aunque a veces usan versículos, en muchos casos, no son precisamente de Dios. Recordamos en la tentación de Jesús que Satanás usó, y de qué manera, la palabra de Dios para intentar hacer caer a Jesús, para cazar, valga la expresión, en la trampa de la tentación a Jesús. Por eso necesitamos conocer la palabra, para que, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás y sus secuaces no son tontos, son astutos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo more en abundancia en nosotros, porque si no es así, seremos llevados por todo viento de doctrina. Por distintas razones, estoy con frecuencia un buen rato al lado del mar. Y casi cada día, si no todos los días, procuro estar si puedo, lo máximo posible. Y me llama la atención porque cuando una barca no está, o una chalana, o una embarcación no está atada al muelle, al espigón o al anclaje, se mueve y zozobra y va para un lado, va para otro. Cuando, sin embargo, la embarcación del tipo que sea, de vela, lo que sea, es gobernada, el patrón, el propietario, por así decir, es quien lleva, quien dirige la nave. Pero cuando está atada al muelle, aunque se mueve, está anclada, está atada, está amarrada a puerto. Y aunque a veces vienen vientos no fuertes, hace pocos días había un viento enorme y aquello parecía, yo decía, verás tú cómo se suelta una amarra. No se soltó ninguna. Y había pues un buen montón, digamos así, de embarcaciones. Los cristianos vivimos situaciones iguales. Vientos de doctrina, como dice la Escritura, vientos de doctrina de hombres, pero si dejamos que el Espíritu Santo more en abundancia en nosotros y conocemos la palabra de Dios, entonces no seremos engañados. Dice, no seamos niños fluctuantes. Un niño es la cosa más inconstante que hay, más que el precio de la gasolina. Y a veces somos como niños, tristemente. Así pues, pidamos a Dios aprender a discernir el Espíritu Santo en nuestra vida, dejarnos llevar por Él. Pero también es importante algo, es el no entristecer al Espíritu Santo. Leía hace un instante en Efesios 4:14, pero un poco más adelante en este mismo capítulo 4, versículo 30 de Efesios, dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar aquí tiene que ver con entristecer poco a poco. La idea es, igual que en otro párrafo habla, no apaguemos el fuego del Espíritu, antiguamente no había las mangueras estas potentes que hay de los bomberos, ¿verdad?, para poder apagar un fuego. Entonces, los fuegos malamente se apagaban con cubos, echando cubos de agua. Y un cubo va poco a poco.
Empiezas con un cubito, poco a poco, y hoy entristecemos al espíritu con una cosa, mañana con otra, y cuando te das cuenta, el fuego del Espíritu Santo se ha apagado. ¿Cuándo entristezco al Espíritu Santo? Cuando desobedezco la voz de Dios. Cuando desobedezco los mandatos de Dios. O como dice nuestro versículo, cuando no quiero hacer la voluntad de Dios. Decía nuestro texto, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando a propósito no hago la voluntad de Dios, estoy entristeciendo el Espíritu Santo. Y esto, queridos hermanos, son palabras serias, son cosas serias. Cuando dejo de congregarme, quizá a veces hay alguna razón laboral, conozco muchos hermanos que no se pueden reunir todo lo que quisieran. Y me consta que desean, su deseo es ese, y el Señor conoce los corazones. Pero cuando es por negligencia, cuando es porque tengo un partido, cuando es porque tengo no sé qué, cuando es porque tengo no sé cuánto. Cuando a mi casa sabíamos que iba a venir alguien especial, ese día estábamos todos en casa. Y yo sé que en cada reunión, el invitado, la presencia de Dios está. Cuando dejo de congregarme, estoy desobedeciendo, estoy apagando el espíritu. Cuando no me preocupo por mis hermanos en la fe. ¿Cuántas veces mandas un mensaje simplemente diciéndole, oro por ti? Sin contarle tus historias, que todos las tenemos. A veces queremos que nos escuchen, pero despreciamos al Espíritu Santo escuchando a los demás. ¿Cómo entristezco al Espíritu Santo cuando soy piedra de tropiezo? Aún en las pequeñas cosas. Cuando soy piedra de tropiezo a los demás, sean hermanos en la fe o no lo sean. Jesús decía que si hacemos tropezar a alguien, mejor sería atarnos una rueda de molino y lanzarnos a la mar. Que no se puede decir esto de ti y de mí. La lista podría ser más larga. Por eso te animo a que leas el Salmo 139, los dos últimos versículos, como petición de cita a solas con el Señor, para que analice tu corazón, para que analice nuestro corazón. Y decía Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo ya vino, lo sabemos en Pentecostés. Jesús resume en ese texto de Juan 16:8 la labor del Espíritu Santo en nosotros, porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la acción del Espíritu Santo. Si no hay recomezón en tu corazón, mal asunto, porque perfectos no somos y todos pecamos contra Dios. Una de las tareas del Espíritu Santo es convencernos, no para fastidiarnos la tarde, no para que tengamos complejo de culpabilidad, sino para corregir nuestro camino cuando nos apartamos del plan de Dios para nuestra vida. Seguramente nos encantaría que siempre el Espíritu Santo nos diera palmaditas, ¿verdad?, de aliento, palmaditas en la espalda, diciendo, Jonathan, como te llames, qué bien lo estás haciendo. Pero tengo que estar dispuesto, en honestidad, a dejar que el Espíritu Santo me tire de las orejas de cuando en cuando. El Espíritu Santo nos quiere encaminar a lo verdadero. El Espíritu Santo nos quiere encaminar a lo justo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, para que hagamos la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Prestemos atención al Espíritu Santo.